Pregunta. Referente ayer a lo que pasó con la secretaria de la Función Pública, ¿cómo está su estado de salud? Y lo más importante, ayer circuló una fotografía de la última reunión de la secretaria donde estaba el secretario de Hacienda y otros funcionarios más. ¿Se ha aplicado algún protocolo? ¿Se les ha hecho alguna revisión? No sé si el secretario de Salud o el doctor Hugo López-Gatell nos pueda responder qué se ha aplicado en este asunto. Y bueno, disculpen. ¿No quieren que yo responda? ¿Manuel? ¿No quieres que yo te responda? Ah, sí, perdón. Bueno, no, Hugo. como me dijo que los bueno, y una tercera, disculpa. Bueno, y una tercera pregunta, así que bueno, disculpen, ya me agarró de bajada. Bueno, hablando también de salud, pero también ahora de salud financiera, estos préstamos que están solicitando los empresarios, ¿corre un riesgo la salud financiera de México, que le puedan endosar facturas, como ayer mencionaba, un nuevo FOBAPROA 2? Sí me gustaría que nos diera su opinión. Gracias. No, yo nomás lo de salud, de financiero no sé nada. Sobre nuestra muy querida secretaria de Función Pública, Irmeréndira Sandoval Ballesteros, la doctora está en perfectas condiciones, efectivamente, como ella misma lo hizo público, tuvo COVID, un COVID leve, como ocurre en 80% de las personas, y se aplicó el protocolo normal que se usa en todas las personas, del estudio de contactos, el estudio de casos y contactos. Su familia, muy querida también, está en perfectas condiciones, ninguno fue infectado por el SARS-CoV-2 y de sus compañeras y compañeros de trabajo también. Todavía no se concluye el estudio de casos y contactos, pero de los contactos iniciales todos han resultado negativos. Y aquí aprovecho para señalar lo siguiente: cuando una figura pública, y esto me recuerda a una pregunta que nos hicieron muy al principio de la epidemia, cuando una figura pública tiene una enfermedad, se vuelve un asunto de notoriedad y se hace un enorme énfasis en cómo está y si pudo haber contagiado y cuántos contagió, y se filtra la foto y se hace todo un escándalo. Esto digo que me recuerda a una pregunta que me hicieron al inicio de la epidemia, porque el punto es que no debemos pensar que las condiciones de salud o biológicas de una persona que ocupa un cargo público pudieran ser distintas a las de una persona que no ocupa un cargo público, o una persona que es conocida en la esfera pública de una que no es conocida en la esfera pública. Los protocolos son los mismos, los protocolos atienden la ciencia de la salud, las ciencias de la epidemiología, y se basan en lo que comenté aquí también a propósito de un compañero de comunicación, lo comenté en la tarde. El elemento básico es detectar a la persona enferma oportunamente cuando tiene síntomas, y aquí aprovecho para recordarle a la población: si presentaran síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, asumamos que tienen COVID hasta no demostrar lo contrario. Si la persona es una persona que no tiene factores de riesgo, es decir, condiciones de salud o la edad que pudieran hacerla más susceptible a complicarse, no necesita ir a la unidad de salud y hacerse la prueba. Lo que sí, si es una persona que tiene más de 60 años, es una mujer embarazada o tiene diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar crónica o inmunosupresión por cualquier causa, entonces sí debe acudir a la unidad de salud de manera oportuna, de manera pronta, para que sea evaluada o evaluado para ver si no tiene algún signo temprano de complicaciones, y las demás personas no. Es lo que digo, el estudio de contactos. Esta foto y esta información, por cierto, en particular la información que se filtró, representan una grave violación, grave violación a la ética del servicio público, y estamos investigando quién fue quien filtró la información, porque se filtró la tabla de datos de las personas involucradas con sus nombres, y eso es una grave violación que sin duda, cuando investiguemos quién fue quien filtró, tendrá una sanción muy importante. Gracias. Bueno, nosotros le deseamos a Irmeréndira que se recupere, también a otros servidores públicos. Ya va recuperándose el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y así otros servidores públicos, y mandar nuestro abrazo fraterno a todos los familiares de enfermos, y como siempre lo sostenemos, nuestro pésame a familiares de los que pierden la vida
tanto en nuestro país como en el extranjero, a nuestros paisanos, migrantes, toda nuestra solidaridad, nuestra fraternidad, nuestro afecto. Acerca de la pregunta sobre los créditos, decir que ya inició todo el programa de reactivación económica y sobre todo de bienestar social. Lo que comentaba hoy Zoé, ahora que ya más de 20,000 pequeños empresarios hoy tienen ya sus 25,000 pesos en sus cuentas, pero mañana van a ser más y pasado mañana. Ya se desató toda la estrategia para inyectar recursos, fondos a los pobres y a los que tienen una pequeña empresa familiar, a los que se buscan la vida como pueden, a todos les va a llegar. Para tener una idea más clara, hay alrededor de 900,000 empresarios que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social, más de 900,000. Aquí me va a ir asesorando Zoé. Y hay más de 20 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. De esos 900,000 empresarios, la mayoría son pequeños empresarios que ocupan de 1 a 10 trabajadores. Todos tienen derecho a recibir este crédito. Se está empezando con los pequeños y se está considerando primero, o se le da preferencia a los que, a pesar de ser pequeñas empresas, no despidieron a sus trabajadores y les mantuvieron sus salarios. Ellos merecen todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración. Entonces, es a los primeros que se está atendiendo. Y ellos van a pagar una tasa de interés del 6% anual, que eso no se ve en ningún crédito. No hay un banco que dé una tasa de interés del 6% anual. Además, es un plazo de 3 años para pagar, con 3 meses de gracia. Van a empezar a abonar al 4.º mes alrededor de 800 pesos mensuales. Otra cosa distinta al sistema bancario comercial. Esa es la palabra. No hay que dejar nada en garantía. La garantía es la palabra. Porque, repito, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo.
Otra ventaja adicional, la prontitud. Se simplifica todo. Hacen la solicitud hoy y mañana se está dispersando el recurso desde la tesorería a la cuenta del pequeño empresario. Y así vamos hacia adelante. ¿Cuánto es el límite? Dijimos 3 millones de créditos. En el caso de los empresarios de el Seguro Social, todos los que lo soliciten. Lo único que cambia es que va aumentando la tasa de interés si se trata de empresarios ya con más ingresos, empresas grandes. Pero ahí vienen también, el lunes próximo comienzan a entregarse los créditos a pequeñas empresas, talleres, taquerías, taxistas, papelerías, tiendas de abarrote, del sector formal y del sector informal. Ayer me informaban, ya están aprobados 300,000 de estos créditos. Y el lunes, de modo que yo calculo que para 15 días vamos a estar entregando o se habrán entregado alrededor de 300, 400,000 créditos a pequeños empresarios. Y todo mayo, junio, julio. Por eso, de 6 a 7 de la tarde-noche, se va a estar informando sobre créditos personales, sobre créditos a pequeñas empresas, sobre créditos de vivienda, que repito, son 3 millones de créditos hasta ahora. Tenemos los fondos, tenemos 75,000 millones de pesos. Aquí lo interesante es la prontitud, porque lo que estamos ensayando es un modelo nuevo de cómo recuperarnos pronto ante una crisis. Se va a caer la economía, pero ¿cómo? De nuevo, nos recuperamos. Y para eso, de acuerdo a nuestra visión, lo más importante es fortalecer el consumo popular. Este es bienestar a la mexicana. Sí, eso no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Tiene 3 elementos básicos. 3. Eficiencia, esto que estamos hablando. Miren, antes el gobierno, por eso hablaba yo del elefante reumático, que costaba trabajo y sigue costando trabajo empujarlo, pero como estamos dedicados a eso, pues ahí va caminando el elefante. Y además nos está ayudando la gente a empujar al elefante para que camine. Pero no solo en el gobierno, estos manejos arriba, en donde no se tomaba en cuenta el pueblo, imagínense, se dice, van a haber créditos para los pequeños empresarios, que yo todavía estoy esperando que se dé, ¿sí? De la otra manera. ¿Cuándo baja
si los bancos hasta perdieron la práctica de dar créditos a los pequeños. ¿O ustedes saben de que se den créditos a los pequeños? No, todas las operaciones se hacen arriba. Entonces, ¿cuánto tarda para que les llegue el apoyo con el sistema neoliberal? Es como decía Keynes, ya cuando llegue el dinero, ya todos vamos a estar muertos, decía. Esto es distinto. Entonces, eficiencia, o sea, así, rapidez, ser expeditos, sin tanto trámite, sin tanto papeleo, sin garantías, a la palabra. Ya van a ver cuando se den, si es que, ojalá y suceda, ojalá yo esté equivocado, los trámites que les van a solicitar la banca comercial a los pequeños empresarios y cuánto les van a prestar en función de las garantías que otorguen. Pero bueno, esa es una diferencia importante. Segundo, honestidad. ¿Qué pasaba cuando había una crisis? Que eran recurrentes, además. Bueno, la verdad es que se vivió en crisis durante todo el periodo neoliberal. Pero cuando se agravaba la crisis, ¿qué sucedía? Pues se daban los famosos rescates. Y el ejemplo más claro, pues es lo del FOBAPROA. ¿Cómo se llegó a la conclusión? Imagínense la inmoralidad de convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y esto acompañado de una gran corrupción, rescate de cartera que ya tenían los bancos de tiempo atrás, las compró esas carteras el gobierno y les dio pagarés a los bancos a nombre de la Federación, y todo eso se convirtió en la enorme deuda pública que nos paralizó, nos impidió crecer 2 décadas, 20 años. Entonces, cuando quieren volver a lo mismo, les decimos no y se enojan, pero ya se van a ir contentando, porque ya se acabó la corrupción, estaba presente en todo. Había una emergencia, o se declaraba una emergencia y a comprar a precios elevadísimos, con los amigos, con proveedores que daban moches, a comprar cobijas, todavía hasta hace poco, cáteres, láminas de zinc, materiales de construcción, de todo. Hacían su agosto cada vez que había una inundación, cada vez que se padecía de un desastre natural. Entonces, honestidad. Y lo tercero, que es muy importante, justicia. ¿Cómo vamos nada más a representar a un gremio si el gobierno es de todos? ¿Por qué rescate? Me acuerdo en los tiempos de auge, de esplendor del neoliberalismo, que ahora está en crisis a nivel mundial,
Me acuerdo que todo lo que le daban a los de arriba le llamaban así, rescate o fomento. Y lo poco que le daban a los de abajo le llamaban de manera despectiva, populismo, paternalismo. Me acuerdo de una frase que usaban muchísimo, porque todo esto nos está llevando a hacer un análisis y a la reflexión profunda. Decían, para no darle nada a los de abajo, para no darle nada a los pobres, en vez de darle un pescado, enséñalo a pescar. Esa era la frase célebre. En vez de darle un pescado, enséñale a pescar. Si no hay río, como si el Estado no tuviese una obligación, una responsabilidad social. Pero fíjense la hipocresía. Querían desaparecer al Estado, diluir al Estado, que el Estado no cumpliera con su responsabilidad social, que incumpliera su responsabilidad social. Pero cuando se trataba de rescates financieros, ahí sí, acudir al Estado. Ahí sí querían que existiera el Estado. La verdad es que tenían secuestrado al Estado. Lo cierto es que el Estado estaba al servicio de una minoría, de un grupo. Entonces, el cambio ahora consiste en que el Estado, para decirlo de manera más sencilla y más clara, el gobierno representa a todos, a ricos y a pobres, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, a los creyentes, a los no creyentes. Y hay una separación clara entre poder económico y poder político. Lo que me aconsejó el migrante de San Quintín, que me dijo: cuando triunfemos, recuerde que el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora lo que se necesita, me aconsejó, son de mis asesores, es separar al poder económico del poder político.